Él nos predestinó, el verso 5 dice, y nos predestinó para ser sus hijos. Amén. Él nos adoptó, ¿sí? Y nos dio una nueva identidad. Amén. Este capítulo es muy precioso, ¿sí? Sobre todo porque termina con una herencia. Amén. Una herencia eterna que habla de que Él pensó eternamente en nosotros, ¿sí? Bien. Este capítulo, cita varias características sobre nuestra identidad. Amén. Sobre nosotros quiénes somos, ¿sí? En Dios. Esto es tan importante que nosotros podamos memorizarlo, si es posible, y podamos traerlo a nuestro corazón y pedirle a nuestro corazón que reciba estas palabras, porque debemos creer en estas palabras. Amén. En Cristo, y una de ellas, y creo que una de las más importantes, nosotros somos sus hijos. Amén. Somos sus hijos y esto nos cuesta un triunfo creer en esto. Amén. Los conflictos sufridos por la humanidad, las presiones sociales, las económicas también muchas veces, le han creado confusión al hombre, pero una confusión psicológica. Amén. Trastornos de la conducta. Y el humano ha estado tratando de resolver un problema psicológico quizá de identidad, ¿sí? Nos pasa mucho y aclaro que no quiero despreciar a la ciencia ni a la psicología en este caso, pero nos pasa como humanos, ¿sí? Que cuando tenemos algún conflicto o tenemos algo que hace que nuestra identidad se vea indefinida, le damos como respuesta a una crisis de identidad psicológica, ¿sí? Siendo que no nos estamos dando cuenta que nuestra principal crisis es de identidad espiritual. ¿Amén? Nos pasa que vienen los golpes en la vida, sufrimos muchas cosas que van queriendo sacarnos del camino de Dios y el enemigo va a tratar de que no creamos nosotros que somos hijos de Dios, ¿sí? Por ende, si yo no me mantengo firme, eso lo va a lograr, ¿sí? Él lo va a lograr porque no estoy sabiendo yo quién soy, ¿sí? Bien, algunos de esos síntomas son vacío, soledad, ¿sí? Inseguridad, depresión, desánimo, rebeldía, ansiedad y anoté culpa también. Culpa, pero de esa culpa que cuando yo peco me hace creer que yo no soy digno de volver a sus pies. ¿Amén? Y creo que esa es la más crucial que nos pasa, que cuando cometemos un error no nos creemos capaces, no nos creemos dignos de volver a los pies de Dios por ese error que cometimos, ¿sí? La culpa juega un juego acá muy, muy grande, digamos, ocupa un lugar importante porque le damos el lugar nosotros y dejamos que la culpa nos separe de Dios, ¿sí? Por ende, cuando entra en juego este sentimiento, nos alejamos de quienes somos, ¿sí? Nos perdemos, ¿sí? Bien, estos fueron un par de síntomas que yo siento cuando yo estoy perdiendo, ¿sí? Mi identidad, quién soy yo, ¿sí? Yo eso lo siento y si hoy te sentís identificado con estos sentimientos, con estas cosas, es tiempo de analizarnos, ¿sí? De comenzar a analizar nuestro corazón, analizar qué estamos haciendo y comenzar a ir para adentro. Amén. Esta pregunta, el quién soy, yo, quién soy, en Dios, nos lleva a buscar una respuesta, ¿no? A hacernos esta pregunta y decir, bueno, yo necesito encontrar una respuesta. Y para eso
debemos mirar más hacia adentro, ¿sí? Debemos hacer una introspección, analizar qué cosas tiene nuestro corazón, ¿sí? Y hay un lugar, solo en un lugar, que vamos a encontrar la respuesta, ¿sí? Hay un solo lugar seguro en el que yo voy a encontrar la respuesta, y es en el corazón del Padre. Amén. Yo en el corazón de mi Padre voy a encontrar mi identidad. Amén. Bien, porque como les decía yo hoy, Él lleva una eternidad pensando en nosotros. Amén. Él creó todo, hasta antes de la creación del mundo, Él pensó en nosotros. ¿Sí? Nos hizo su imagen y semejanza. Somos premiados, pero premiados con el mejor título que podemos tener, y es el de ser hijos, y muchas veces nos olvidamos de esto. ¿Amén? Creemos que por tener un título, quizá un título universitario, un título en la iglesia, un título en diferentes lugares, nos hacen más, pero lo más importante es que somos hijos. Amén. Yo les había comentado una vez, a mis 14, 13 años, yo me hice esta pregunta porque me encontré en un momento tan delicado de mi vida que me perdí también. Me perdí, era adolescente, era rebelde, lo admito. Y llegó un momento en mi vida en el que me encontré pasando por cosas que la verdad no entendía el por qué. ¿Amén? Y le digo al Señor, mi relación no era cara a cara con Dios, sinceramente. Y le digo, ¿quién soy yo? Se lo pregunto, decime quién soy o por qué me pasa todo esto, porque no entiendo cuál es el fin, qué es lo que querés hacer conmigo, porque no entendía por qué desde tan chica comenzaba a pasar lo que pasé. Y tuve una crisis de identidad, ¿sí? Una crisis de identidad, y quien se apareció en ese momento para decirme quién era mi Padre. Amén. Yo había perdido mi identidad, había sentido que perdí mi identidad humana al no saber o al enterarme de que mi papá no era mi papá, de que me habían dado un apellido que no era mío y que no sabía quién era, sinceramente. No conocía bien a mi papá, y me empecé a hacer muchas preguntas, y ahí el diablo, obviamente astuto, quiso traer mucha confusión a mi corazón y quiso alejarme de mi identidad en Dios. Amén. Y quien fue el único que se acercó a mi lado y se arrodilló al lado mío a decirme que era su hijo, Él. Fue Él, el único que pudo darme la respuesta más hermosa y el título más precioso en esta vida. Fue Él. Él me dijo, vos sos mi hija, y a mis hijos nada les falta. Amén. Bien. Entonces, yo le hice esta pregunta, pero Él corrió a mi encuentro, ¿sí? Porque yo lo llamé, ¿sí? Es importante que nosotros comprendamos que es necesario que, así como los niños, cuando viendo a mi hijo yo por ahí que necesita a su padre, llora, no saben cómo comunicarse, porque no sabemos quizá a veces cómo orar, cómo llamar a Dios, cómo clamar, y nos sale lo que tengamos de adentro. Eso tiene que ser nuestro llamado, ¿sí? Decirle papá, papito. Los niños llaman a su padre cuando los necesitan y sus padres corren a ellos. Amén. Y exactamente lo mismo hace Dios con nosotros. Amén. El mismo Jesús necesitó de ir a la fuente de toda identidad antes de comenzar su ministerio. Amén. Jesús necesitó de las palabras del Padre
antes de comenzar su ministerio, ¿sí? Para asegurar su identidad y para que su propósito no sea derribado. Amén. Vamos a ir acá a Mateo 3:16. Como nunca estoy encontrando bien. Bueno, vamos a leer de ahí. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Vamos al 17. Y he aquí oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Sí? Jesús necesitó estas palabras para comenzar a compartir el mensaje, ¿sí? Para comenzar a crecer, para comenzar a activar su ministerio, ¿amén? Y muchas veces nosotros las necesitamos, y más que Jesús, ¿sí? Las necesitamos, ¿para qué? Para poder servirle, porque si yo no sé que yo soy hija y que la identidad que Él me da el poder, no voy a poder hacer absolutamente nada. Si yo no sé reconocer quién soy en Cristo, no sé quién soy en Dios, no sé cuáles son las palabras que dice mi papá de mí, no puedo hacer nada. No puedo servirle, no puedo agradarle y no puedo obedecerle. Yo no puedo avanzar si no sé quién soy en Dios. Porque va a venir el diablo y va a decir: vos sos mi hija, te va a mentir, como suele hacer, de costumbre, y te vas a apartar, porque no sabes quién sos, no sabes qué tenés que hacer, no sabes cómo hacerlo, no sabes quién es tu Padre, no entendemos quién es nuestro Padre, el Creador de los cielos, de la tierra. El Creador nos creó a su imagen y semejanza. Él nos creó, ¿sí? Y nos dio ese hermoso, hermoso lugar, esa hermosa relación, ¿sí? Estas palabras a Jesús lo mantuvieron enfocado. Estas palabras a Jesús le dieron poder para perdonar a su agresor. Le dieron poder para amar a las prostitutas. Le dieron poder para enseñar a los niños, ¿sí? Estas palabras fueron suficientes para cargar el corazón de Jesús con un poder que sacudió el mundo, ¿sí? Jesús no demoró, no pensó un segundo al momento de tener que cumplir lo que el Señor le había pedido como hijo, porque sabía que debía obedecer a la voz del Padre por más que tuvo que sufrir lo que pasó. Amén. Y muchas veces a nosotros nos pasa esto, que no creemos en las palabras de Dios hacia nosotros, sus hijos. Amén. Si nosotros pudiéramos creer un mínimo de esas palabras, haríamos todo lo que Jesús y aún más. Y está escrito. Amén. Y lo más importante es que no nos moveríamos, pero ni siquiera un centímetro de nuestro llamado, un centímetro de nuestro propósito. Amén. Si yo estuviese seguro, si nosotros estuviésemos seguros de quién es nuestro Padre, pero no nos tocaría absolutamente nada. Ni las críticas, ni las luchas, ni las pruebas, ni aunque se levante cielo y tierra, yo no me movería de ahí si yo supiera que soy hija. Amén. Muchas veces nos pasa porque, ¿qué pasa? La identidad, ¿sí? Asumida, la identidad, cuando un hijo asume su identidad, ¿sí? Y asume quién es su padre, el poder viene. Amén. De una identidad asumida brota el poder. La iglesia que hace temblar el infierno es aquella iglesia que sabe quién es. Amén.
La iglesia que mueve cielo y tierra, la iglesia que clama porque el Espíritu descienda, porque el Espíritu rompa cadenas, porque el Espíritu traiga libertad, es aquella que sabe quién es. Y muchas veces no glorificamos a Dios y no exaltamos el nombre de Dios porque no sabemos quiénes somos. No sabemos a qué venimos. Venimos, nos sentamos, escuchamos la palabra del Señor, me tocó, me llenó, me restauró y mañana no existe Dios para mí. Mañana mi Padre no sé quién es. Mañana mi identidad vuelve a ser la misma de ayer. Es una locura ponernos a pensar esto. Y no estoy enojada, discúlpenme. Pero el Señor hablaba a mi corazón de esta manera. Porque yo decía, sí, yo años sirviendo, años, de los 9 años, no me voy a olvidar nunca aquel día que Pablo me llama, yo pensé que quería un vaso de agua. Y era para empezar a cantar. Y desde los 9 años sirviendo al Señor, y le digo, hablando la otra noche, me quebranto tanto porque le digo, Señor, perdóname por no tomarte en serio. Perdóname por no tomar mi identidad y aplastarle la cabeza al diablo en ese momento que me estaba cayendo, creyéndole sus palabras, creyéndole sus mentiras, dejando que el pecado se apodere de mi vida, siendo que yo tenía el poder en mi identidad. Yo tenía el poder descubriendo solamente quién era yo en Él. Amén. El título que le dio Dios a Jesús no fue el del Salvador del mundo, no fue el del Gran Maestro y no fue el Juez del universo, aunque Él era esto, ¿sí? El mejor título que Dios le dio fue el de Hijo. Amén. Él le dijo, es mi Hijo. Amén. Este es mi Hijo, en quien yo me he complacido. Amén. Gloria a Dios. Y nos pasa muchas veces que estamos tratando de buscar nuestra identidad en que, me ha pasado, por eso se lo digo, en que si yo no canto, quizás no soy nadie. Si yo no tengo un título, si yo no predico, si yo no dirijo una oración, si yo no me encargo de los chicos, del bailar, de la danza, de lo que sea, si yo no tengo un título y me pasaba, no sabía qué hacer en la iglesia. No sabía qué venía o no sabía. Yo tenía que servir, yo tenía que cantar, yo tenía que adorar, yo tenía que... Y nos perdemos en ese momento porque no entendemos que es más importante el ser que hacer, ¿sí? Es más importante que yo sea, que yo venga a la iglesia creyendo en la verdad de que yo soy una hija de Dios y que vengo a adorar a mi Padre, ¿sí? Yo no necesito tener un título, yo no necesito ser alguien para la humanidad, yo necesito ser alguien para Dios. Amén. Que Él pueda ver mi corazón. Y vi varios hermanos viniendo bajo la lluvia, no somos de azúcar y muchas veces nos quedamos por la lluvia. ¿Sí? Muchas veces nos quedamos porque nos duele un poquito la garganta, un poquito la cabeza, porque nos levantamos congestionados a la mañana tan temprano, entonces... Pero ¿y qué? Él nos llamó hijos, y sus hijos respondemos, venimos a adorar su nombre. Amén. Bien. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y reconocemos nuestras limitaciones, permitimos que Dios nos moldee. Nuestra identidad, como les decía, no se define por lo que hacemos, sino por lo que Él puede hacer en nosotros. Bien, su palabra dice que somos hijos, en primer lugar, ahí en Efesios. Somos amados, somos elegidos, somos redimidos, somos perdonados. Somos perdonados, ¿sí? Y una de esas cosas el Señor trató en mi vida también. Porque yo no entendía que para ser libre, para poder que mi identidad esté clara en Él, debías perdonar. Déjame decirte que el perdón trae una libertad. El perdón hace que mires a la persona que te agredió, a la persona que te lastimó, a la persona que te hizo mucho mal
y quieras bendecirla, y quieras abrazarla, porque es Él demostrando su amor en ti y te dice, ¿por qué no podés perdonar vos si vos fuiste perdonado? Mi hijo, sus hijos fuimos perdonados, fuimos limpiados, fuimos purificados. Esa cruz nos dio libertad. ¿Y quiénes somos nosotros para condenar a la persona que me agredió? Si esa persona también está lastimada, clavemos rodillas por esa persona. Ese es el mejor acto que podemos hacer como hijos. Jesús perdonó y nosotros no vamos a perdonar. Somos inteligentes, sabios y lo más importante, herederos. Por siempre, eternamente, y no lo creemos. Esto tendría que estar inquietando nuestro corazón, quebrantando nuestra creación, nuestro corazón. Él pensó eternamente en nosotros, para nuestro bien, y no glorificamos su nombre. Decimos, yo voy a glorificar a Dios, pero si eternamente voy a glorificar a Dios, voy a guardar las energías quizás. Pero no estamos entendiendo que debemos darlo todo por Él, porque nunca vamos a llegar a tal sacrificio como el que hizo Jesús. Amén. Él envió a su único Hijo para que nosotros podamos ser adoptados mediante Él. Ese acto tremendo de amor, a mí la cruz me vuelve loca cuando hablo de la sangre de Cristo. El Señor trabajó tanto en mí, me limpió y lo sigue haciendo porque soy humana y tengo millones de errores. Pero yo reconozco que nada soy sin Él. Hay veces que el diablo va a buscar atacarte, va a buscar confundirte. Pero no lo va a lograr. Amén. Y lo que nos certifica a nosotros todo esto es el Espíritu Santo. El prometido. En Juan menciona que Él nos mandó al Espíritu Santo para que nos consuele, ¿sí? El Espíritu Santo certifica a nuestro espíritu, le da la garantía de quién es Dios, ¿sí? Por ende, si yo no me arrodillo todos los días de mi vida y clamo por el Padre, nada se va a transformar en mí. No esperemos cambiar un temperamento, no esperemos que nuestro carácter sea moldeado, sino buscamos su presencia. Amén. Su presencia nos transforma de pies a cabeza. Amén. Su presencia, únicamente su presencia lo hace. Y el enemigo, como les decía, va a tratar de confundirnos, va a tratar de debilitarnos, va a buscar la manera, ¿sí? A nosotros nos pasó, en especial a mí, el año pasado fue que fuimos por primera vez a Córdoba. ¿Sí? Principios del año pasado fuimos a La Plata, tuvimos un viaje de descanso con Juanpi y Fernando nos invita a Córdoba, a la iglesia de Marcos Brunet, y yo sinceramente fui emocionada porque iba a ver a Marcos Brunet. Sinceramente no era porque yo iba a buscar de Dios, ¿no? Entro a ese lugar y el Señor me toca de una manera, pero no era por quién estaba o quién, la persona a la que yo iba a ver, ¿sí? Que yo admiraba. Al contrario, esas personas nos revelaron, nos mostraron cuánto había de Jesús en ellos. Y que lo que ellos hacían, que era adorar sin mirar a nadie. Y se paraban así en rondas y no prestaban atención a nada que esté pasando. Si entraba Marcos, si entraba Lucas, no le importaba. Ellos le daban el lugar a Dios, ¿sí? Y el Señor me aseguró y confirmó, el Espíritu Santo confirmó a mi espíritu que su presencia, esa misma presencia, estaba en este lugar. Y yo no la estaba valorando. ¿Amén? Porque donde hay corazones dispuestos, donde hay hijos adorando y clamando por el Padre, su presencia está, su presencia fluye y sus hijos no la valoran. Sus hijos, lamentablemente nosotros no valoramos esto. Y a mí me pasó exactamente
volviendo de ese lugar, porque yo le decía, el Señor trajo confirmación a mi corazón y me decía que yo algo tenía que hacer, que yo algo tenía que tomar de ese lugar y no hablaba de presencia, sino también de algo para poder provocar, despertar, que yo tenía una tarea específica como hija de Dios cuando yo regrese. Y yo tomé esa palabra, y cuando Marcos oró por nosotros también dijo exactamente lo mismo que el Señor había traído a mi corazón. Y hablaba sobre un río que fluía, ¿sí? Y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser canal de bendición, yo quiero ser canal para que otras personas corran a vos, no a mí, a vos, Señor. Que otras personas se quebranten, se desarmen de amor por ti, que no les importa absolutamente nada por adorarte. Y volviendo de regreso a La Plata, me acuerdo, me empecé a sentir muy mal, mi cuerpo empezó a desvanecerse y Juan está de testigo, empecé a levantar fiebre, me iba por los caños, devolvía, no entendía qué me pasaba, no entendía qué me estaba pasando y yo le dije, comí ensalada, Juanpi, le digo, no me puede caer mal, no me puede estar cayendo mal una ensalada, le digo. Y le echamos la culpa a la lechuga. Le echamos la culpa a una lechuga. Y yo sentía en mi espíritu que estaba intacto, pero sentía como algo atacándome, ¿sí? Y pudo atacar mi cuerpo, sinceramente, porque la carne es débil. Y no me podía levantar de esa cama, no me podía levantar, no podía caminar, me levantaba y parecía un bebé. Juan me llevaba al baño, así, no podía, me mareaba, no me podía levantar. El diablo va a buscar atacarnos de todas formas, ¿sí? Va a buscar que te frene de toda manera, ¿sí? Y yo sentía esto en mi corazón. Y al regresar acá a Chacarí, alguno debe recordar, Alicia me llama en una ministración y me dice que ella había soñado y el Señor le había mostrado de que un espíritu de muerte me estaba atacando. Que el enemigo mandó a alguien a atacarme, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que como hija tengo el poder que Él me da. Amén. Yo tengo el poder de atar, de desatar, de derribar todo lo que el enemigo tiene planeado. Amén. Y yo no me creo fuerte, Él es el fuerte. Amén. Yo glorifico su nombre porque Él me da la fortaleza. El enemigo quiere bajarte. El enemigo quiere que estés postrado. El enemigo te quiere ver tirado y con tu boca así, cerrada. ¿Por qué? Porque a Él no le conviene que vos sepas quién sos. Él quiere destruirte. Él quiere destruir tu identidad. Atrayéndote con el alcohol. Atrayéndote con los bailes. Jóvenes y adultos, no tan jóvenes, quizás no se sienten jóvenes, pero no están acá para calentar un asiento, como decía Pablo ayer. Estamos para tomar nuestro lugar, para tomar nuestra espada y creer su palabra. Su palabra nos da aliento, su palabra nos restaura, su palabra nos levanta. Amén. Su palabra nos da el nombre de hijos elegidos. Amén. Perdonados, libres para glorificar y adorar su nombre. Gloria a ti, Jesús. Y ya me queda muy poquito, así que le voy a pedir a los chicos que vayan subiendo. Vamos a leer el Salmo 103. Tengo 3 cositas para compartirles nomás. Hay una cosa que debemos hacer y es esta. En mi versión dice reconozcan, ¿sí?
Dice, saber que Él es Señor. El Señor es Dios, perdón. Saber, reconocer que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué hermoso. Tenemos que reconocer esto. Dios es Dios, soberano, y Él va a estar por encima de todo. Y cuando nosotros reconocemos y traemos a memoria esto y recordamos que Él nos hizo, ¿sí? Nuestro corazón se llena de paz, de esperanza, porque sabemos quién tiene el control de todas las cosas. Ni la economía, ni la salud, ni absolutamente nada va a gobernar en nuestra vida si yo reconozco que está todo en sus manos. Y vamos a seguir sobre ese salmo, pero ahora vamos a leer el Salmo 46:10. Y es algo que tenemos que hacer, aparte de reconocer. Y es una clave muy importante. Salmo 46:10. Dicen, quédense, ¿qué dice? Quietos. Y reconozcan que yo soy Dios. Amén. Tenemos que apagar todo. Apagar los pensamientos negativos, apagar las dificultades, apagar esos celulares que nos mantienen muy entretenidos. Y reconocer que Él es nuestro Dios. Amén. Estar quietos, calmarnos cuando creemos que todo se va a derrumbar y que tenemos que ser unos poderosos, como yo le decía la otra vez, que tenemos que resolver todo, que vienen los problemas y que tengo que luchar, entreguémosle a Dios. Si Él tiene absolutamente todo en control, solo que Él está probando cuál es tu actitud, cuál es tu posición, si tomas el lugar de hijo o si tomas el lugar de la persona que no es hija de Dios. Amén. Eso nosotros podemos apoderarnos de esto. Y volviendo al Salmo 103, hay una parte que dice, Él nos hizo, ¿sí? Y me llamó la atención porque, claro está más que claro, y no lo creemos. Él nos creó, Él nos hizo como a Él le placía, Él nos hizo como a Él le parecía hacernos. Amén. Y por algo Él nos hizo, ¿sí? Y significa que nosotros fuimos creados con propósito, fuimos creados con valor y creados con mucho, mucho amor. Amén. Él nos amó tanto que pensó en cada detalle. Yo pensaba en cada humano. Tenemos características totalmente diferentes. Y decía el Señor, qué locura, qué locura. Cómo creaste cada aspecto de mi rostro, de mis manos, mis pies. Una locura la creación que somos. En tercer lugar dice, somos suyos. ¿Sí? Y quiero que comiences a pensar en esto. ¿Sí? Porque debemos meditar en esto y es muy importante. Esto quiere decir que vas a estar siempre seguro en sus brazos, reconociendo que sos de Él. Y que su espíritu, siempre va a estar contigo. Siempre va a estar ahí para ayudarte, para consolarte, para aconsejarte y para guiarte. No es que busques en pecado porque no hay nadie que te esté diciendo en persona, personificado, que te esté diciendo qué hacer. Hay algo en nosotros que nos dice qué no debemos hacer. Nosotros tenemos el poder. Amén. Nosotros tomamos esa decisión de si queremos hacer o no hacer. No le echemos la culpa al diablo. Cometemos ese grave error, es decir, cometí este error, fallé, pero yo tengo el poder y hay algo en mí que si no está encendido
va a poder guiarme, no va a poder aconsejarme, no va a poder susurrarme al oído. Por ahí no. Por ahí no. Eso te va a lastimar. Eso te va a romper en 1000 pedacitos. Amén. Yo solo al comprender de quién soy, voy a descubrir quién soy. Solo al comprender y al traer un despertar a mi corazón, reconociendo quién fue el que me creó y a quién yo le pertenezco, voy a saber que soy hijo. Voy a conocer mi verdadera identidad. Voy a saber que pase lo que pase, nada me va a tirar. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo, su creación. Nuestra identidad encuentra fundamentos cuando nosotros escuchamos la voz del Padre, cuando escuchamos sus palabras diciendo, sos mi hijo. Cuando yo creo esas palabras, cuando yo las escucho y estoy creyendo en esas palabras, se me revela mi verdadera identidad. Cuando yo escucho las palabras de mi papá, yo sé que nada me va a hacer falta. Mi identidad va a encontrar fundamento ahí. Yo voy a saber quién soy ahí. Yo voy a saber que yo soy hija, que Él me ama. Y que pase lo que pase, aunque yo lo aleje, Él no me va a dejar. Romanos 8:38 dice que nada nos va a separar de su amor. Absolutamente nada, ni lo creado, ni los cielos, ni la tierra, ni lo que hay debajo de la tierra, ni los mares, nada nos separará de su amor. Nada nos apartará de su amor. Él no nos dejará, Él no te dejará, Él no te desamparará. Sos su hijo. Y tu identidad está fundamentada, tiene que estar fundamentada en Él, en sus palabras. Te voy a pedir que tomes tu lugar como hijo y comiences a adorarle. Comiences a darle gracias, porque hoy estás de pie, porque hoy podés glorificar su nombre. Hoy podés decir y gritar, Abba, 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 te anhelo, te necesito. Abba, Padre, Padre, Papito amado, no sé quién soy. Papito amado, no encuentro mi lugar seguro. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Necesito correr hacia ti. Y yo al Señor le preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué me tiene que doler? Y una vez lo dije, y Él me dijo, yo sí lo quise. Yo sí lo quise, porque ahí tu fuerza está ahí.